El título esta mañana del mensaje es Los verdaderos participantes en Cristo. Los verdaderos participantes en Cristo. El texto principal es Hebreos capítulo 3, versículos 14 a 19. Hebreos 3, 14 a 19. Vamos a entregar este tiempo al Señor para que nos bendiga, nos ayude a entender su palabra y que sea realmente de bendición y de ánimo para nosotros esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por, lo que tú nos das en tu palabra, de advertencia también para nosotros. Y sabemos que estas advertencias son para nuestro bien, para ayudarnos, para que estemos atentos al peligro, Señor. Y te pido, Señor, que tanto individualmente como colectivamente podamos estar atentos a estas advertencias que estamos viendo, que estemos vigilando, tanto por nuestra propia vida como la vida de nuestro hermano, Señor. Y por las personas que están siendo arrastradas en este momento, pensando que pueden tomar una parte de lo que tú dices y dejar otra parte, te pido, Señor, que tú les ayudes a entender qué tan peligroso es pensar eso. Ayúdanos esta tarde. Gracias otra vez por tu palabra y también por el ejemplo de los israelitas que vamos a estar viendo esta tarde, que sea de exhortación para cada uno de nosotros. En tu nombre. Amén. Vamos a estar viendo los últimos versículos de Hebreos capítulo 3 esta tarde y estos versículos siguen usando el mal ejemplo de los israelitas y como ellos en ese tiempo fueron rescatados de Egipto, pero luego apostataron contra Yahweh Dios. La semana pasada, viendo su ejemplo y también la exhortación nuestra fue de Hebreos 3, 12 y 13, que dicen, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Y esos versículos son una fuerte advertencia para cada uno de nosotros, para entender la realidad de un corazón que se va endureciendo, que termina apostatando de Dios. Y la exhortación fue que hoy escuchemos la voz de Dios. Y esta tarde vamos a continuar viendo este mismo tema. Y vamos a estar viendo, seguiremos viendo el mal ejemplo de los israelitas. Vamos a dar lectura a todo Hebreos 3 y voy a estar usando la Nueva Biblia de las Américas para la exposición esta tarde. Hebreos capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijos sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación,
como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba. Vieron mis obras por 40 años, por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad, por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, porque ¿quiénes, habiendo oído, lo provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Así dice la palabra de Dios. La verdad principal esta mañana es, la verdadera fe se manifiesta en una vida de obediencia. Los israelitas que salieron de Egipto son ejemplo de los que experimentaron muchos milagros sin haber confiado verdaderamente en Yahweh. Que no seamos como ellos, sino que permanezcamos firmes en Cristo. Así vamos a estar viendo los versículos de 14 hasta 19 esta mañana. Y bueno, vamos a ver en sí la exhortación más que todo al final, pero vamos a ir viendo el ejemplo de los israelitas primero, como en el bosquejo, y luego ¿no? que la fe y la obediencia van juntos. Y quiénes son los verdaderos participantes en Cristo. Los israelitas en el desierto, en el primer punto, son ejemplo de incredulidad y desobediencia, y ellos terminaron muertos en el desierto. Y como ya les indiqué, estos versículos que vamos a estar viendo continúan usando el mal ejemplo de los israelitas que salieron de Egipto. Versículo 15. Hebreos 3:15. Por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. ¿Y cuándo fue la provocación? Bueno, pasamos un tiempo la semana pasada viendo eso, pero vamos a repasar algunos pasajes, y es que justo después, ¿no? Sabemos que justo después de salir de Egipto, ya habían experimentado, bueno, las 10 plagas, no en carne propia, más bien habían visto las 10 plagas sobre los egipcios, y habían experimentado la salvación de Yahweh Dios cuando Él los salvó, llevándolos por el Mar Rojo, y haciendo ahogar al ejército de Egipto ahí. Pero aún justo después de haber experimentado todos esos milagros, esas señales de parte de Dios, una y otra vez, ellos desconfiaban en Yahweh Dios. Pasemos a Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Vamos a leer solo algunos versículos de Éxodo 15, 16, 17, que hablan de esto. Éxodo capítulo 15, versículo 22 en adelante. Versículo 22. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua.
Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre Mara, ¿no? Que quiere decir amargura. Que el pueblo murmuró contra Moisés, diciendo, ¿qué beberemos? Entonces Moisés clamó a Yahweh, y Yahweh le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Las aguas se volvieron dulces, y Dios les dio ahí un estatuto y una ordenanza, y ahí los puso a prueba. Dios les dijo, si escuchas atentamente la voz de Yahweh tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, Yahweh, soy tu sanador. Pero ese solo es una historia de cuando comenzaron a murmurar, y Yahweh les dijo, mira, hay que prestar atención a mi palabra. Y si prestas atención, yo los voy a mantener, no a salvo, porque yo soy tu sanador. Capítulo 16, el primer versículo. Partieron de Elim, y toda la congregación de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes, después de su salida de la tierra de Egipto. Toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Los israelitas le decían, ojalá hubiéramos muerto a manos de Yahweh en la tierra de Egipto. Y continúa la murmuración. Y versículo 7 al final, Éxodo 16, 7. ¿Qué somos nosotros para que ustedes murmuren contra nosotros? Versículo 20. Luego Moisés les dio instrucciones de recoger suficiente para cada día, pero el sexto día para 2 días. Pero versículo 20. Pero no obedecieron a Moisés, y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió. Moisés se enojó con ellos. Luego, capítulo 17. Capítulo 17, el primer versículo. Toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento de Yahweh. Acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron, danos agua para beber. ¿Por qué discuten conmigo? Les dijo Moisés, ¿por qué tientan a Yahweh? Pero el pueblo tuvo sed ahí, y murmuró el pueblo contra Moisés. Y esto, ¿no? Versículo 7 pasando ahí, y puso ahí aquel lugar el nombre de Masa, que quiere decir prueba, y Meriba, que quiere decir contienda, como vimos la semana pasada, porque la contienda de los israelitas y porque tentaron a Yahweh, Dios. Así que todos esos sucesos pasaron justo después de haber partido de Egipto. Qué propensos eran para desconfiar en Yahweh Dios. Cuán rápido olvidaron las maravillas que Yahweh había hecho a su favor. ¿Cómo es que no podían mantener presente la gran salvación que Yahweh había realizado para sacarlos de Egipto? Rescatarlos de la esclavitud. ¿Cómo es posible? Así que la pregunta es para nosotros. También lo mismo. Nosotros tenemos toda la palabra de Dios. Podemos meditar en todas las maravillas de Dios a nuestro favor.
¿Murmuramos nosotros contra Dios? ¿Contra lo que Él está haciendo en nuestras vidas personales? O tal vez en la iglesia? ¿O participamos en animar y confiar en Él en medio de dificultades? No hay duda que los israelitas pasaron por muchas dificultades. No hay duda de eso, ¿no? Estar sin agua es difícil. Estar sin comida, difícil. Pero ¿qué es lo que tenían que hacer? Confiar en Yahweh Dios en ese momento. Pero nosotros, ¿qué es nuestra respuesta cuando nosotros pasamos por esas dificultades? ¿Confiamos o desconfiamos? Continuamos con Hebreos capítulo 3, versículo 16. Hebreos 3, 16. Y luego, vamos a volver a Éxodo capítulo 19. Entonces pueden mantener un dedo ahí. Hebreos 3, 16 dice, porque quienes, habiendo oído, lo provocaron. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Dice, quienes habiendo oído. ¿Qué es lo que habían oído? Bueno, habían oído la voz de Dios. Y la pregunta es, ¿cuándo oyeron los israelitas la voz de Dios? Bueno, podemos decir en resumidas cuentas que oyeron la voz de Dios por medio de Moisés, y eso es verdad. Al recibir Moisés la palabra de Dios, los 10 mandamientos, las otras instrucciones, ellos escucharon, oyeron la voz de Dios. Pero también ellos escucharon la voz de Dios con sus propios oídos. Éxodo capítulo 19, versículo 17. Entonces, a 17. Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, ¿no? El pueblo para ir en el encuentro de Dios. Y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en el fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Dios le respondía con el trueno. Yahweh se dejó oír por su pueblo para infundirles temor. Y luego Él les dio los 10 mandamientos. Y es interesante que en el primer versículo, Éxodo capítulo 20, versículo 1, el versículo dice, entonces Dios habló estas palabras diciendo. Y hay 3 palabras ahí que indican la palabra hablada a ellos, comunicada. Y después de terminar de dar los 10 mandamientos, dice que los israelitas temblaron y pidieron a Moisés que él, no Moisés, que Moisés debe ser el que hable con ellos en vez de escuchar la voz de Dios. Versículo 18. Éxodo capítulo 20, versículo 18. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron, se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. En esos versículos dice, ¿no?, que ellos sí estaban escuchando. Y Yahweh Dios se dejó escuchar por el pueblo de Israel. Y para que ellos tuvieron el temor debido a Él. Así que, tanto en un sentido literal, ellos escucharon la voz de Dios, como dice Hebreos 3, 16, pero también en sentido, por decir, figurativo, por medio de Moisés, ellos escucharon la palabra de Dios. Entonces, cuando dice en Hebreos capítulo 3, versículo 16, quienes habiendo oído
oído. Entonces los israelitas son los que oyeron la voz de Dios en esos dos sentidos. Pasamos a Deuteronomio 4:32. Y con todo esto, lo que quiero recalcar, fundamental, es que los israelitas tenían muchas ventajas en cuanto a su experiencia propia con Yahweh Dios, su cuidado de escucharle y todo lo que ellos experimentaron. Pero ellos no entraron la tierra prometida, el reposo de Dios. Deuteronomio capítulo 4, versículo 32. Ciertamente, pregunta ahora acerca de los tiempos pasados que fueron antes de ti, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Averigua desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Se ha hecho cosa tan grande como esta? ¿O se ha oído algo como esto? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego, como tú la has oído y has sobrevivido? ¿O ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales y maravillas, con guerra y mano fuerte, con brazo extendido y hechos aterradores? Como Yahweh tu Dios hizo por ti en Egipto, delante de tus ojos. A ti te fue mostrado para que supieras que Yahweh, Él es Dios, ningún otro hay fuera de Él. Desde los cielos, Yahweh te hizo oír su voz para disciplinarte, y sobre la tierra te hizo ver su gran fuego, y oíste sus palabras de en medio de fuego, porque Él amó a tus padres. Por eso escogió a su descendencia después de ellos, y personalmente te sacó de Egipto con su gran poder, expulsando delante de ti naciones más grandes y más poderosas que tú, para hacerte entrar y darte la tierra de ellos por heredad, como sucede hoy. Y eso es la parte que quiero también. Ellos escucharon lo que está diciendo aquí la voz de Dios, pero esto fue la amonestación de Moisés para el pueblo en ese momento. Y eso es lo que nosotros tenemos que escuchar. Versículo 39. Por tanto, reconoce hoy, reflexiona en tu corazón que Yahweh es el Señor, que Yahweh es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Así pues, guardarás sus estatutos, sus mandamientos, que yo hoy te ordeno, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después, y que prolongues tus días sobre la tierra que Yahweh tu Dios te da para siempre. Entonces, eso fue la amonestación de Moisés, ahí al final. Pero la triste realidad es que aún después de escuchar la voz de Yahweh y recibir esa gran comunicación de parte de Él, ¿qué es lo que hicieron? Lo provocaron, rebelándose contra Él una y otra vez. No confiaron en Él, ni confiaron en su palabra. Y por su desconfianza, Yahweh se airó contra ellos. Pasando a Hebreos capítulo 3, versículo 17. Hebreos 3, 17. Dice, con quienes se disgustó por 40 años. Con quienes se disgustó Dios por 40 años. No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Y pasamos un poco de tiempo viendo esa palabra, disgustarse, y eso es una palabra amplia que significa indignarse, estar agobiado Dios, afligido, enojado también contra ellos por su falta de fe en Él, después de haber experimentado todo eso.
ellos desconfiaron en él. Pero luego también, y aquí en versículo 17, ya está hablando no solo de justo salido de Egipto, ya está hablando después de los 40 años. Después de los 40 años. Pero pasaron los 40 años precisamente por esa falta de fe. Por esa falta de fe. ¿Y por qué pasaron esos 40 años en el desierto? En el Números, capítulo 14, Números, capítulo 14, no vamos a leer todo el pasaje, pero algunos versículos. Números, capítulo 14, de versículo 26 en adelante. 26. Y Yahweh habló a Moisés y a Aarón y les dijo: ¿Hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? Yo he oído las quejas de los israelitas que murmuran contra mí. Diles: vivo yo, declara Yahweh, que tal como han hablado mis oídos, así haré con ustedes. En el desierto caerán los cadáveres de ustedes. Y esto es después de haber pasado para registrar la tierra. Los 12 espías y 10 volvieron con un mal informe. Ellos otra vez desconfiaron en Yahweh Dios. Y Yahweh dice: ¿cómo es? Otra vez tengo que soportar esta malvada generación. Dice en versículo 30, de cierto que ustedes no entrarán en la tierra. Perdón, versículo 29. En este desierto caerán los cadáveres de ustedes, todos sus enumerados, de todos los contados, de 20 años arriba, que han murmurado contra mí. De cierto que ustedes no entrarán en la tierra en la cual juré establecerlos, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Sin embargo, sus pequeños, ¿no? Ellos iban a entrar. Y así que pasaron esos 40 años a causa de su incredulidad. Pero ¿qué es lo que pasó con los 10 personas, los 10 espías que habían traído el mal informe? Versículo 36, Números capítulo 14, 36, dice: en cuanto a los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra, y que volvieron ahí e hicieron murmurar contra él a toda la congregación, dando un mal informe acerca de la tierra, aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante de Yahweh. Ellos murieron ahí en ese día. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, sobrevivieron de entre aquellos hombres que fueron a reconocer la tierra. Y es triste saber el fin de esa generación por su desconfianza en Yahweh. Ellos seguían desobedientes, desconfiando hasta el final de sus vidas. Y ese nos debe llamar la atención. Dice un versículo que no leímos, pero dice en versículo 34 que iban a pasar 40 años en el desierto, un día o un año por cada día que habían reconocido la tierra. Y dice al final del versículo 34, y conocerán mi enemistad. Conocerán mi enemistad. Ellos vivieron bajo la disciplina, la maldición de Dios por ser perversos, por ser incrédulos, por no confiar en la fidelidad y el poder de Dios. Y Dios, todos sus hijos también tenían que sufrir ese castigo por 40 años hasta que esa generación habían muerto. Dice el comentarista Kistemaker respecto a eso: según Números 1,
El censo de los israelitas se llevó a cabo el segundo año después de que el pueblo salió de Egipto, y el número total de hombres mayores de 20 años que estaban en condiciones de servir en el ejército de Israel era 600, más o menos 600,000. Duplíquese ese número, lo que se presupone un número igual de mujeres, y también divídase el total por el número de días que los israelitas pasaron en el desierto durante esos 38 años. Y el resultado nos da como 90 muertes por día, 90 muertes por día, como consecuencia de maldición divina. Entonces ellos, lo que él está diciendo es, para llamarles la atención a los israelitas, cada día de ese de estar deambulando en el desierto, ellos sepultaron 90 personas. 90 personas por día para recordar, para vivir, estar viviendo esa ira de Dios contra ellos por su incredulidad. Ellos no entraron en el reposo de Dios por su incredulidad. Y eso fue el castigo de Dios para ellos. Hoy día, algunas personas actúan como si no importara sus actitudes y acciones. Actúan como si Dios estuviera desconectado de nuestra realidad. Actúan como si cumplieran o no cumplieran la responsabilidad. No cambia nada. Nada puede ser más lejos de la verdad. Dios se acerca al humilde de corazón, pero Dios resiste al soberbio. Yahweh cuida cada día los que confían en Él, los que le buscan en verdad. A veces ese cuidado no es conforme a nuestro criterio, pero sí nos está cuidando para nuestro bien. Continuamos, volvemos a Hebreos 3, 18 y 19. Hebreos 3, 18. ¿Y quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y como ya vamos repitiendo, ellos habían experimentado muchas bendiciones, de parte de Dios, muchos milagros, señales, habiendo escuchado la palabra de Dios. Pero ellos fueron desobedientes. Y eso fue su manera de vivir. Eran incrédulos, no creyendo en Dios. Lo que vimos en esos versículos también es todo lo que ellos hicieron. Endurecieron sus corazones, probaron a Dios, tentaron a Dios, no habían conocido los caminos de Dios, provocaron a Dios, pecaron contra Dios, no creyeron en Dios. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Dice, ellos no entraron el reposo de Dios. No entraron la tierra prometida. Y la tierra prometida, ¿no? Como dice en ese versículo, no entrarían en su reposo. Y ese reposo fue la tierra prometida. Y esa tierra prometida fue la promesa de Dios de vida y tranquilidad, seguridad. No tener que estar, por decir, pendientes de los enemigos siempre. Siempre y cuando mantenían su confianza en Yahweh Dios. Pero en vez de confiar en Yahweh Dios, ellos vivieron en la desobediencia. Y así tuvieron que pasar esos 40 años en el desierto y ellos no experimentaron la bendición del reposo de Dios. Ellos vivieron en la perversidad de sus propios corazones. Y así que esos últimos versículos aquí, versículo 18 y 19, ¿qué es lo que vemos?
Hay a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino los que fueron desobedientes. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y eso nos lleva al segundo punto del bosquejo. La fe y la obediencia van juntas. No se puede separar la fe verdadera de una vida de obediencia a Cristo. Es oír la voz de Dios y en su poder esforzarse para obedecer. Con todo el ejemplo de los israelitas, creo que ya se está manifestando la veracidad de lo que voy diciendo, ¿no? Voy desarrollando en estos sermones. El enfoque del punto es Hebreos 3, 18 y 19. Aquí es la fe y la obediencia van juntas. La palabra clave en el versículo 18 es desobedientes. Y Tagui dice que esa palabra significa desobedecer, ¿no? Puede ser traducido en varias maneras, pero es como desobedecer, no ser fiel, ser incrédulo. También es otra forma de traducir esa palabra. En la mayoría de las veces que se traduce esa palabra, de lo que yo he visto en el Nuevo Testamento, se traduce desobedecer. Pero también se puede traducir ser incrédulo o ser infiel conforme al contexto. En versículo 19, la palabra clave es incredulidad, a causa de incredulidad. El diccionario de las palabras del Nuevo Testamento dice que esa palabra quiere decir indigno de confianza. Indigno de confianza, infidelidad o incertidumbre, desconfianza, incredulidad. Es la falta de reconocer a Cristo, ¿no? Falta de confiar en el poder de Él y falta de confiar en Dios y sus promesas. La realidad es que estas dos palabras, incredulidad, desobediencia, van juntos. La incredulidad lleva a la infidelidad y luego la infidelidad a la desobediencia. Y podemos pensar en nuestros hijos, por ejemplo. Si mando a mi hijo sacar la basura, pero no me obedece, él está siendo desobediente, obviamente. Pero tampoco está siendo fiel a la orden que ha recibido. No está siendo fiel a lo que yo le he dicho. La fidelidad tiene que ver con ser íntegro, honesto al compromiso o a la relación que tiene dos personas. Puede ser entre una pareja, entre padres e hijos, ¿no? Y varias relaciones. Es ser fiel, ¿no? a la relación que hay. Y cuando hay una relación de, por ejemplo, padre con hijos, los hijos muestran su fidelidad por obediencia, pero también muestran que si no obedecen, están desconfiando en sus padres. Ya hemos visto varios ejemplos de eso de los israelitas, ¿no? Y justo podemos recordar que justo saliendo de Egipto, Moisés subió la montaña para recibir los 10 mandamientos. Después de esperar un poco tiempo, los israelitas decidieron pedir a Aarón fabricar un ídolo para luego tenerle una fiesta, diciendo, no sabemos qué le habrá pasado a Moisés. Decidieron hacerse un dios. Ellos fueron infieles, incrédulos respecto a lo que había pasado con Moisés. Y así fueron desobedientes a la palabra de Dios. Por igual, cuando los dioses espías, ¿no? Lo que leímos, volvieron diciendo que no les iba a ser posible conquistar la tierra, no eran fieles a la misión que Moisés les había encomendado. Yahweh ya les había preparado la tierra de Canaán para ellos. Ya la tierra estaba preparada para que ellos entraran. Pero ellos volvieron con un mal informe como para desanimar y fomentar la rebelión contra Dios.
Su falta de fe en la palabra de Dios y el poder de Dios resultó en su desobediencia. Ellos no fueron fieles a la misión que Moisés y Dios les había encomendado. La verdad es que cuando desconfiamos en Dios, actuamos en desobediencia e infidelidad hacia Él. Y la advertencia, ¿no? Lo que está advirtiéndonos en este pasaje en Hebreos es que nos evaluemos a la luz de la palabra de Dios. Nos evaluemos a la luz también de nuestras acciones para ver el estado de nuestro corazón. Y eso es lo que hemos estado escuchando en las prédicas de Pastor Edward también en cuanto a Santiago, cuando él estaba hablando de la fe y las obras. En Santiago capítulo 2, solo voy a leer algunos versículos. Santiago 2, 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Y la respuesta es no, porque no es una fe verdadera. Si un hermano 15 o una hermana no tiene ropa o carecen del sustento diario, y uno de ustedes le dicen, vayan en paz, caliéntense, sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Dice a continuación, versículo 21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció su hijo Isaac sobre el altar. Ya ve que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Es interesante ahí, al final del versículo 22, dice, la fe fue perfeccionada, no con sus obras. Y esa palabra, perfeccionada, quiere decir algo que llegó a su cumplimiento real. Fue confirmada como una fe verídica por acciones que corresponden. Otra vez, la fe fue perfeccionada, quiere decir, su fe llegó, por decir, a su cumplimiento real y fue confirmada como una fe verídica por las acciones que correspondían. La fe siempre es acompañada de acción. Solo voy a leer Juan 3, 36, ustedes no tienen que pasar ahí. Dice, el que cree en el Hijo, Juan 3, 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo. Otra vez, la fe y la obediencia van juntas. El primer acto, aquí en ese pasaje Juan 3:36 es de obediencia, ¿no? El primer acto de obediencia es confiar en Cristo. Pero esa confianza en Cristo va a ir resultando en una obediencia y una fe en el diario vivir. Una fe que va creciendo cada día. La verdadera fe actúa en obediencia a Dios. No es una fe de boca para afuera, sino una fe que se va demostrando por acciones. Por los muchos ejemplos que tenemos en la Biblia, solo hay dos grupos de personas. Hay los que permanecen en su incredulidad y manifiestan su incredulidad por la falta de obediencia. Hay los que, no, por un tiempo, como estamos viendo también en este pasaje, parecen ser participantes
la comunidad de Dios, pero a lo largo demuestran su incredulidad por no permanecer con Cristo, creyendo en Cristo. La fe siempre se manifiesta en acciones. Termino este punto con una cita del comentarista Ceballos. Él dice, estos versículos muestran la relación estrecha entre la incredulidad, la desobediencia, el pecado y el castigo. La obediencia no es un segundo requisito para acercarse a Dios. Después de la fe, no es un segundo requisito, no después de la fe. Primero él está diciendo la fe y luego, si quieres, la obediencia. Sino la expresión, ¿no? La obediencia es la expresión de la fe en acción. El pecado no es faltar a ciertas reglas abstractas, sino desobedecer a un Dios vivo. Es rechazar la relación con Él. El castigo no es una imposición de Dios, sino el resultado natural de la desobediencia que rechaza su bondad. La generación del Éxodo no entró en la tierra prometida porque se negó a entrar. Hoy, el que no confía en Dios no puede entrar en el reposo que Dios ofrece, porque la paz del reposo resulta solamente de la confianza en Dios. El que no encuentra su paz en Dios está condenado a la inquietud. Y el autor de Hebreos concluye que no pudieron entrar en el reposo debido a su incredulidad. No fueron personas que creyeron, pero perdieron su salvación por desobediencia, sino personas cuyas acciones mostraron que nunca tuvieron la fe. Por su falta de fe, nunca entraron la paz y el reposo que Dios ofrece a los que confían en Él. Con eso pasamos al último punto de esta mañana. Los verdaderos participantes. Los verdaderos participantes. Los verdaderos participantes son los que retienen hasta el fin su confianza en Cristo. Y esta es una fe que continúa creciendo en obediencia al Señor. Entonces ya hemos visto que los israelitas no confiaron en Yahweh. Le desobedecieron. ¿Y cuál fue el resultado? Murieron en el desierto. La pregunta es, ¿qué tal de nosotros? ¿Qué es lo que el autor de Hebreos intenta comunicarnos a nosotros? Recordemos, volvemos a Hebreos 3:15. Dice, por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz. La amonestación otra vez es hoy. No es mañana, no es pasado mañana, es hoy. Nosotros necesitamos escuchar hoy. Pero ¿qué es lo que debemos escuchar? ¿Qué es lo que debemos oír? Debemos oír la voz de Dios. Él es, Yahweh Dios, es quien nos comunica su mensaje verdadero. La voz que fundamenta todo conocimiento y toda obediencia es la voz de Dios. Nosotros escuchamos su voz por medio de su palabra. Y es esta palabra que nosotros vamos exponiendo cada semana. Puedo preguntar a cada uno de ustedes, ¿estás escuchando la voz de Dios? Dios, ¿qué es lo que este mismo pasaje nos dice, no? Dice, si solo vemos el versículo 13, ¿no? 12 de Hebreos 3:12, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes hay un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cómo es que nosotros tenemos cuidado? Es por evaluarnos a nosotros mismos a la luz de la palabra de Dios. Versículo 13, antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy.
no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Nosotros nos evaluamos a la luz de la palabra de Dios, pero también estamos evaluados, voy a decir, por nuestros hermanos. Dentro de la comunidad de fe, necesitamos escuchar la voz de Dios por medio de las amonestaciones, las exhortaciones de otros hermanos que nos aman, que quieren cuidar de nosotros. Y realmente es de asustar cuando un hermano dice, estoy escuchando, bueno, yo creo que Dios me está diciendo esto, pero no, esa persona no está escuchando la voz de sus hermanos, tal vez de los pastores, tal vez de un amigo en Cristo. Eso me asusta cuando alguien me dice, Dios me está guiando a eso, pero esa persona ni siquiera está leyendo la palabra. Y eso se repite una y otra vez. Me asusta cuando alguien dice, estoy escuchando la voz de Dios, me está guiando en esto, pero ni se congrega con los hermanos para recibir y dar, es dar y recibir ánimo, exhortación, y de escuchar con los hermanos la palabra predicada. Aquí, el versículo que estamos viendo, dice, hoy que debemos escuchar, dice, versículo 15, 3:15, si ustedes oyen hoy su voz, es la voz en la palabra, como dije, pero esa palabra puede ser compartida o puede ser recibida por leer, por escuchar, también por un hermano. ¿Y qué es el imperativo aquí? Dice, no endurezcan sus corazones. No endurezcan sus corazones. No te hagas sordo a lo que está diciendo. Cuando alguien te puede decir, mira, no me estás escuchando. ¿Por qué no quieres escuchar lo que quiero comunicarte? Realmente es para prestar atención, para ver si estamos endureciendo a la palabra o a la voz, voy a decir, de Dios. Obviamente esa palabra tiene que ser evaluado a la luz de la palabra de Dios. Pero nosotros realmente necesitamos estar haciendo esas evaluaciones no solo individualmente, sino colectivamente. Debemos estar evaluándonos colectivamente con otros hermanos en la fe. Y eso es lo que vamos haciendo en la iglesia, semana tras semana. Y nosotros necesitamos seguir creciendo en la fe. Varios hermanos sí estamos pasando diferentes dificultades y son dificultades reales, fuertes a veces. Pero ¿estamos apartándonos de Dios o acercándonos a Dios en fe? ¿Estamos en la palabra para recibir el ánimo, también con los hermanos para recibir también el ánimo o exhortación? ¿O estamos ya siendo llevado a la deriva? La persona que se va desviando, se va deslizando, como vimos en los primeros versículos de capítulo 2, esa persona es alguien que se va endureciendo. Y sí, eso es lo que dice aquí. Si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Dice en versículo 14, volviendo atrás un versículo, somos hechos partícipes en Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. El creyente no es alguien que va endureciendo su corazón, más bien el que se da cuenta que si está en mal camino, recibe la amonestación. No es que es una persona de perfecta fe, pero es una persona
que retiene hasta el fin esa seguridad, esa fe en Cristo. Eso es lo que dice. Dice versículo 14 otra vez, somos hechos partícipes de Cristo. Y una nota de la Biblia, de la nueva Biblia de los hispanos, debe ser la misma de la Biblia de las Américas. Somos hechos, dice, somos hechos participantes. Somos hechos participantes quiere decir, literalmente, hemos llegado a ser participantes. Literalmente es, hemos llegado a ser participantes si escuchamos la voz. Otra manera para decir eso sería, si agarramos firmemente hasta el fin nuestro compromiso a Cristo, muestra la realidad que hemos llegado a ser participantes de Cristo. Otra vez, la veracidad de nuestra participación en Cristo se manifiesta en retener firme hasta el fin nuestra fe en Él. Eso muestra la obra sobrenatural de Dios en nuestra vida. Dice Ceballos, el versículo 14 expresa la confianza del cristiano y también su responsabilidad. Podemos proseguir hacia la meta con confianza, porque hemos llegado a ser participantes de Cristo, recibiendo vida y bendición de Él. Pero un buen principio no es toda la vida cristiana. Hay que mantener la fe con que empezamos, teniendo confianza en Dios hasta el fin del camino. La verdadera vida cristiana tiene un fin semejante a su principio. El cristiano espurio no termina bien, porque en realidad nunca empezó. Otra vez, él dice, el cristiano espurio no termina bien, porque en realidad nunca empezó. Este versículo es semejante al versículo 6, que expresa la misma confianza y la misma condición. Otra vez, la veracidad de nuestra confesión de fe se muestra en la perseverancia en la fe. Y es interesante, cuando pasamos, ya estamos en Primera de Juan, ¿no? Estudiando en los estudios bíblicos, y hay varios versículos en Primera de Juan que dicen algo como, si alguien, voy a leer tal vez mejor, 1 Juan 2:29, si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Es decir, haber nacido de Dios resulta en practicar la justicia. Versículo 9 de capítulo 3. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Otra vez, el resultado de haber nacido de Dios es que uno no permanece en pecado. Y hay varios otros versículos así. Eso es lo que vimos a través de la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a seguir viendo en Hebreos. Es que el creyente verdadero permanece porque ha comenzado creyendo y terminará creyendo en Cristo. Pero el que no permanece está manifestando que nunca en sí empezó la carrera con Cristo. Todos estos versículos cuando le estamos leyendo estos versículos, volviendo a Hebreos capítulo 3, 18, 19, 14, 15, todos esos versículos que estamos viendo ahorita, porque somos hechos partícipes de Cristo, si retenemos firme hasta el final, ¿no? El principio de nuestra seguridad. 18, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes, a los que no entraron a causa de su incredulidad. Pensamos que Dios está bromeando, está solo jugando, está lanzando amenazas sin sentido, estaba hablando en chistes.
la realidad, la verdad es no. Ese grupo de descontentos, murmuradores, quejones, no entraron en el reposo de Dios por no confiar en Dios, aunque habían experimentado todas esas bendiciones de Dios. Ese grupo de israelitas incluyeron líderes de la congregación. Varias veces en esas historias, los líderes mismos fueron castigados y hasta muertos por su incredulidad, por desviar al pueblo. Y el pueblo de Israel manifestaban su desconfianza en Dios por sus murmuraciones y desconfianza. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos cada día creciendo, aunque tal vez un poco? Pero, ¿o estamos viviendo en las quejas, en la desconfianza, en las murmuraciones contra Dios? El fin de esa generación de Israel es que no entraron en el reposo de Dios. Su falta de fe se manifestó en su desobediencia. Otra vez, Dios no está desconectado con nuestra realidad. Él actúa en nuestra realidad. Él cumple con sus promesas para con nosotros, tanto para nuestra bendición como para nuestra maldición. Dios se acerca al humilde de corazón y resiste el soberbio. Yahweh Dios cuida a los suyos. Que nosotros prestemos atención, que escuchemos la voz de Dios, que nosotros dentro de la comunidad de fe entendamos lo que Dios nos está diciendo hoy día. Recuerden, los verdaderos participantes en Cristo son los que retienen hasta el final su fe, su seguridad en Cristo. Si alguien no confía solo en Cristo, que está escuchando hoy día, debe saber que continúa bajo la ira de Dios. Dios nos ha creado para Él. Le debemos nuestra obediencia. Le debemos nuestra adoración. Y si tú no te arrepientes, no vuelves de ti mismo a Él, vas a sufrir la justa ira de Dios por toda la eternidad. Que hoy día sea el día, como dice este pasaje varias veces, hoy escuchen la voz de Dios. Hoy escuches. Que te arrepientes y confíes en Cristo. Para los que somos creyentes, esta advertencia también es real. Los creyentes verdaderos van a escuchar esta advertencia y van a prestar atención. Van a evaluarse individualmente y colectivamente. Debemos entender que la advertencia es real. La apostasía es real. Una y otra vez se escucha de otra persona que ya ha dejado la fe, que ya ha abandonado a Cristo. Que meditemos en Cristo y sus grandes obras por nosotros, para seguir creciendo en fe y obediencia. La verdad principal, recordemos la verdad principal, la verdadera fe se manifiesta en una vida de obediencia. Los israelitas que salieron de Egipto son ejemplo de los que experimentaron muchos milagros sin haber confiado verdaderamente en Yahweh. Que no seamos como ellos, sino que permanezcamos firmes en Cristo. Y vamos a terminar leyendo otra vez Deuteronomio capítulo 4, Deuteronomio capítulo 4 y los versículos 32 a 40. Deuteronomio 4, 32 a 40. Ciertamente, pregunta ahora acerca de los tiempos pasados que fueron antes de ti. Desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra, averigua desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Se ha hecho cosa tan grande como esta? ¿O se ha oído algo como esto? ¿Ha oído pueblo
alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído y ha sobrevivido? ¿O ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, maravillas, con guerra y mano fuerte, con brazo extendido, y hechos aterradores, como Yahweh tu Dios hizo por ti en Egipto, delante de tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieras que Yahweh, Él es Dios. Ninguno otro hay fuera de Él. Desde los cielos Yahweh te hizo oír su voz para disciplinarte, y sobre la tierra te hizo ver su gran fuego, y oíste sus palabras de en medio del fuego. Porque Él amó a tus padres, por eso escogió a su descendencia después de ellos, y personalmente te sacó de Egipto con su gran poder, expulsando delante de ti naciones más grandes, más poderosas que tú, para hacerte entrar y darte la tierra de ellos por heredad, como sucede hoy. Por tanto, reconoce hoy, reflexiona en tu corazón, que Yahweh es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Así pues, guardarás sus estatutos, sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, para que prolongues tus días sobre la tierra, que Yahweh tu Dios te da para siempre. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón. Reflexiona en tu corazón que Yahweh es Dios arriba y no hay otro. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por este pasaje de Escritura, Señor. Es de advertencia, fuerte advertencia para nosotros contra la apostasía, usando el ejemplo de la apostasía de los israelitas en el desierto, como ellos desconfiaban en ti una y otra vez. Pero esa desconfianza mostraba la realidad de su corazón. También fue manifestada esa desconfianza en sus obras, obras de incredulidad, obras de desobediencia una y otra vez, obras de murmuración. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a evaluarnos individualmente, colectivamente, si estamos quejando contra ti, murmurando, si estamos desconfiando. Sabemos que sí estamos pasando por diferentes dificultades, algunos están pasando situaciones muy fuertes de dificultad, pero es en medio de eso que tú te manifiestas a nosotros, como has manifestado tu poder para con los israelitas. Ayúdanos a entender que nosotros tenemos tu palabra, podemos escuchar tu voz cada día por medio de tu palabra. Ayúdanos a prestar atención a eso. Y ayúdanos que tú nos has dado el regalo, el don más precioso, es la vida eterna. Y ayúdanos, Señor, a aferrarnos a ti y manifestar que sí tenemos una fe verídica. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que tú vas haciendo en nuestra iglesia. Y te pido que hoy día escuchemos tu palabra. Gracias en tu nombre. Amén.